unirse y estamos con el doctor José Homero Lozano, especialista en glándula mamaria, cirujano mastólogo. Cirujano mastólogo. Y bueno, les damos las gracias por unirse a este en vivo y vamos a hacerle algunas preguntas al doctor para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que es el cáncer de mama, cómo prevenirlo. Y bueno, entonces, doctor, ¿qué pasa cuando a una mujer le han diagnosticado cáncer de mama? ¿Qué sigue para ella? O sea, ¿cuál es el proceso más común que pasan a las mujeres cuando son diagnosticadas? De verdad que es muy difícil lidiar con ese diagnóstico. Es una enfermedad que, de entrada, al hablar de cáncer, yo creo que todo el mundo lo relacionamos con muerte. Tenemos ese estigma todo el mundo tenemos miedo de la palabra cáncer, y de alguna manera cuando a una paciente le damos ese diagnóstico, pues se vive un luto inclusive por el diagnóstico, por la noticia. Un proceso muy difícil. El día que damos el resultado de la biopsia es un día en el que a veces nosotros ni les explicamos mucho sobre su enfermedad, porque con la pura noticia, pues ya para ellas, ya todo lo que sigue después de escuchar que tiene cáncer, pues ya, la verdad es que no tiene ni mucho sentido. Normalmente, de verdad que en lo personal, cuando trabajamos con una paciente, trae un detallito, una bolita, y le hacemos su diagnóstico. De verdad, muchas veces yo sí le explico básicamente el tipo de cáncer que tiene, su nombre, porque hay muchos tipos. Y de verdad que le encargo alguna tarea, que le tenemos que encargar unos estudios y la mandamos a casa. Y que esté digiriendo esa noticia mientras se hace esa tarea que le encargamos usualmente. Existe todo una serie de pasos para conocer realmente contra qué tipo de tumorcito estamos lidiando y para saber cuál es el tratamiento óptimo que nosotros vamos a poder ofrecer. No es como la gente piensa, tienes cáncer y te opero, o tienes cáncer y te doy un tratamiento. La verdad es que a veces eso pasa mucho aquí en México, pero es algo criticable todavía. Desafortunadamente todavía para muchos el manejo de cáncer de mama es como una receta de cocina, y a todas les suelen dar lo mismo, a todas les quitan su seno, a todas les dan quimioterapia, y la realidad es que eso ya no es así. El manejo ha cambiado mucho, suele ser personalizado en base a los estudios que arrojan de cada tumorcito de cada paciente, y puedo tener yo 10 pacientes en filita con su diagnóstico, y a lo mejor cada una de ellas va a tener distintas formas de cómo manejarlo. Así es, ha cambiado mucho. Muy bien. Y por ejemplo, todas las personas que tienen cáncer tienen que a fuerzas tener radiaciones o quimioterapia. No, la verdad es que no. Justo es de los detalles que ha cambiado. Cuando hacemos el diagnóstico, esto va de ley. Después de que se tiene el nombre del tumor, se tiene que corroborar el nombre y aparte conocer el comportamiento biológico del tumor. Toda paciente se le debe hacer esto. Ya con ese estudio, la verdad es que van cambiando, en base a los resultados, pues ahí van cambiando los manejos. No todas las pacientes se benefician de una quimioterapia, no a todo el mundo le vamos a ofrecer la quimioterapia, es algo de lo que ha cambiado. ¿Qué se ofrece tantito? Digo, no, ¿te parece? ¿Sí? Bien. De verdad que la quimioterapia antes a todo el mundo se le daba. En la actualidad, pudiera decirse que cerca de la mitad de las pacientes no reciben quimioterapia. Mucha gente se salva de la quimio. Y yo siempre lo digo, cuando lo vamos a ofrecer, de verdad que la quimioterapia es una bendición. Siempre que la damos y que está realmente indicada, pues es maravilloso, porque claro que tiene sus grandes beneficios, y en la actualidad cada vez es más difícil que tenga tantos efectos colaterales como antes sucedía. La verdad es que son medicamentos ya muy seguros, que no ocasionan ni siquiera ya tantos síntomas, a las pacientes se protegen muy bien a la hora de tratarlas. Entonces, bueno, repito, después del diagnóstico hacemos este estudio que se llama panel de inmunohistoquímica, que nos va a permitir conocer el comportamiento biológico del tumor, y ahí sabemos si realmente puede beneficiarse de quimioterapia. Podemos saber si la paciente es candidata a tratamientos. A veces, con el afán de que a lo mejor no se entienda la gente, pudiéramos decir que el cáncer a veces se alimenta de las hormonas femeninas. Eso se puede demostrar también con este estudio, y si la paciente, su tumorcito se alimenta de hormonas, podemos también ofrecer un tratamiento tomado. Es una pastillita que hace ratito me platicabas de la pastillita que tú la conoces. Bueno, nosotros justificamos que sea candidata a la pastillita
si no, no vamos a ofrecer esa pastillita. No todas las pacientes son candidatas y es una manera de tratar cáncer también, a través de terapia antiendocrina le llamamos. Si el tumor se alimentaba de hormonas y bloqueamos las hormonas, pues ya no puede seguir creciendo el tumor. También, cuando estudiamos el cáncer, hay algún tipo de cáncer que vemos que cada celulita maligna, cuando la están analizando los patólogos, pueden ver que tiene a veces en las membranitas de cada célula una proteína de la cual también ya se cuenta con un tratamiento específico dirigido para destruir esa proteína. De hecho, hasta se le llama eso terapia blanco. No es quimioterapia, es otro tratamiento que prácticamente no tiene efectos, el paciente no siente nada. Muchos lo conocen como una vacuna, de hecho es que así es parecido como una vacuna, te lo ponen y pues no sientes nada. Y bueno, la verdad es que es maravilloso también, se le llama por eso terapia blanco, va y justamente el medicamento va y le pega a las células del tumor. También dentro del mismo panel de inmunistoquímica, ese estudio que hacemos, bueno, conocemos la velocidad de crecimiento celular del tumor. También nos va a permitir eso saber si iniciamos pronto con tratamientos de quimios o si es lento y pudimos a lo mejor decidir por un procedimiento quirúrgico de inicio. Y bueno, para tomar la decisión de cómo tratar el cáncer, si cirugía o quimio o radioterapia, normalmente se tiene que analizar tanto el funcionamiento del tumor, que es con este estudio que te digo, panel de inmunistoquímica, y pedimos estudios de imagen más sofisticados que la mamografía y que el ultrasonido, que es la resonancia de mama. Nosotros solemos pedir la resonancia de mama, y la resonancia de mama bilateral es un estudio que nos permite conocer de una manera más exacta dónde se encuentra localizado el tumor, si son múltiples focos en la mama, si ya tiene afección a nivel axilar, si ya tiene enfermedad inclusive dentro del cuerpo, pulmones, columna, hígado o así. O sea, del cáncer de mama se puede diversificar. Bueno, claro que sí, yo creo que partiendo de ahí, el cáncer de mama es una enfermedad que se origina en la glándula mamaria. Es un proceso que inicia a nivel microscópico, celulitas que se van reproduciendo. La mujer no siente nada, es microscópico. Con el paso del tiempo esas células pues van formando una masa, es tejido, no es ni líquido ni es tejido, un tejido diferente que se forma por células diferentes a las de nuestro cuerpo. Y con el paso del tiempo, bueno, puede llegar a formar una masa, un tumorcito, una bolita, que es lo que algunas mujeres se detectan y es por lo que van a consultar. Pero algunas veces no se siente bolita. O sea, la mayoría de las veces no se siente bolita. Y de hecho sería lo ideal que nunca se lleguen a sentir la bolita. Por eso hay que recomendar, y pues la gente que me escucha, lo más importante, claro, que es tener la cultura de irse a revisar. Estamos en epidemia de cáncer, hay demasiados casos. Aquí en Nuevo León se dice que 1 de cada 6 mujeres va a tener cáncer en algún momento de su vida. Entonces no podemos confiarnos o dejar que la paciente, hasta si se toca algo, se vaya a revisar, porque la verdad, sí es muy bueno que una mujer se conozca, se autoexplore, conozca su cuerpo, pero me consta, porque siempre que diagnosticamos cáncer, yo hago el ejercicio de, mire, aquí está su bolita, repálpatelo, esta es tu bolita. Y muchas, la gran mayoría, no lo llegan a sentir. Entonces, para empezar, si ya se palpa la bolita, ya es un poquito tarde, ya va avanzado la enfermedad. Lo ideal, repito, es que se detecte pues antes de que se palpe. La mamografía, que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. ¿Es pues, a partir de los? La mamografía se recomienda a partir de los 40, de manera así como que general. Cada vez más la recomendamos antes, no pasa nada hacerla antes. Nosotros en nuestro centro muchas veces la empezamos a hacer a partir de los 35. Si alguien tiene antecedentes, si la paciente tiene antecedentes familiares, de hecho sí se recomienda de ley sin problema a partir de los 35. Y toda mujer se puede revisar, no es algo que sea exclusivo de personas arriba de 35 años. De hecho siempre es bueno que tenga un chequeo una mujer y a partir de sus 20 años haga su primera revisión, acuda con su mastólogo, se realice un ultrasonido, que son 2 estudios básicamente, que yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero son 2 estudios que se hacen para el diagnóstico por imagen de alguna patología. El ultrasonido de mama, que todos sabemos el eco, un eco como para ver los bebés de la pancita y así. Bueno, existe el ultrasonido especial para ver la glándula mamaria. Bien importante que quien te analice sea una radióloga especialista en imagenología mamaria. La verdad es que siempre hay aparatos y siempre hay médicos, pero pues cada vez más se está especializando todo esto. Y vale oro que sea un especialista, de verdad es que marca mucho la diferencia. Me acaba de pasar, por ejemplo, la semana pasada, y una señora ella de Sabinas, Coahuila, y me dice, doctor, traigo una bolita, me vieron un estudio alterado, me recomendaron que voy a ir con usted. Yo la reviso y le palpo la bolita,
Y traía sus estudios y los tomo así en el escritorio y le digo, ahora déjeme los estudios y lo pongo en el negatoscopio, que es para ver las radiografías. Y le digo, mire, aquí está la bolita bien clarita. Y me dice, doctor, esa que agarró es de 2017. Es increíble que se hayan pasado años y no se la veían. Digo, ahí la importancia de que sea un especialista en imagen. Es bien importante que pregunten. Hay muchos especialistas en imagenología mamaria aquí en Monterrey. La verdad es que, bueno, pues esa es una bien importante. Va a ir con tu radiólogo de confianza, especialista en mama. Entonces el ultrasonido es uno de los estudios y la mamografía, que es el apachurroncito. La mamografía se recomienda a partir de los 35 años, ya se puede hacer sin tanto problema, porque ya se ve muy bien a partir de los 35. En las jovencitas no se hace porque no se ve mucho. Los senos de una jovencita son todavía muy densos del tejido y la verdad es que esas radiografías, que ya no son casi en placa, más bien ya todo es digital, bueno, pero esos estudios no son tan confiables por el tejido tan denso. Ahí ya es mejor el ultrasonido en las jóvenes. Entonces, ya que se hace un diagnóstico de tener una imagen, una masa o una bolita, bueno, dependiendo de las características, si son de sospecha, que esos ya son criterios que nosotros sabemos, pues le recomendamos la biopsia. Bien importante, este es uno de los detalles que todo el mundo debiera de saber. Cuando alguien tiene una bolita sospechosa en su seno, la recomendación no es que si van con el médico y él dice que hay que quitar la bolita, eso está mal. El tumorcito no se debe de quitar, eso ya está proscrito, puede traer muchas consecuencias negativas, a veces hasta suena feo, pero pudiéramos decir que hasta podemos condenar a la paciente por haberle retirado su bolita sin haberla estudiado de la manera adecuada. De hecho, pasa mucho aquí en México que el doctor le quita la bolita para ver qué es, y quitar la bolita puede traer muchos problemas. De entrada le queda muchas veces cáncer, la quitan y salió que es cáncer, pues ya empezó el problema. Porque aparte ya donde quedó la bolita, pues ya no está. Pero luego el reporte del patólogo dice, no salió completo. Porque eso se puede saber. Si sale completo, el patólogo debe decir, pues todo lo que tiene alrededor está sano. Y muchas veces los patólogos dicen, no, hay cáncer todavía. Entonces es saber dónde quedó cáncer en ella y empiezan muchos problemas. Lo ideal es dejarla. El diagnóstico se hace con una aguja especial. Es un dispositivo muy sencillo, se hace la biopsia o en el consultorio o guiada por imagen si la bolita no se palpa, se hace guiada por el ultrasonido, el mastógrafo, y bueno, se dirige una aguja que toma muestras representativas del tumor. Es algo ambulatorio, durará 10 minutos, no duele, se pone anestesia local y pues en 3 días ya tienes tu diagnóstico. Y ahí sigues con tu tumorcito y tenemos la oportunidad de que el tumor nos dé todavía información para hacer un plan adecuado, más certero y pues con la posibilidad de que salgan mejor en un futuro, ¿no? Entonces, y por ejemplo, las personas que tienen implantes, se pueden hacer radiografías, sale si tiene cáncer o no, se tiene que quitar el implante para poder hacerles todos los exámenes. El implante tapa o no se tapa cuando le están haciendo el estudio. ¿Qué pasa cuando las personas hacen implantes? La verdad es que cada vez hay más mujeres que se ponen implantes. Existe esta tendencia y cada vez es más accesible y bueno, pues hay muchos médicos de información, la mercadotecnia, entonces muchas de nuestras pacientes van con implantes a hacerse sus estudios de rutina. Sin ningún problema se pueden hacer los estudios de rutina. La mamografía no hay problema. La mamografía sin problema. Hay técnicas especiales para poder ver el tejido mamario con todos los implantes. De igual manera el ultrasonido, pues por supuesto que se puede hacer el ultrasonido. Y la verdad yo no estoy, en lo personal, a lo mejor tan a favor de los implantes, no dejan de ser un cuerpo extraño en el cuerpo, pero casi que pudiera ser hasta a veces, me ha tocado que es beneficioso, se detecta más fácil un cáncer o más temprano, porque como el implante se encuentra detrás de la glándula mamaria, el tejido glandular se queda pues más proyectado hacia la piel. Es más fácil que ellas digan, doctor, me tocó un piquito aquí que yo no tenía este piquito. Porque de verdad sí, yo creo que hasta clínicamente nosotros al explorar las pacientes o las pacientes ellas solitas al explorarse sí se lo pueden llegar a palpar. Por esa, pues te repito, el implante está ayudándole, la glándula la pega con la piel más fácil. Entonces, no es tan malo. La verdad es que yo hasta sí siento que los de cáncer más chiquitos que yo he diagnosticado son pacientes con implantes. Tengo una paciente que ella fue a consultar y el doctor toca aquí como una piedrita, 2 milímetros el tumorcito, y ella se lo tocaba. Entonces, no es malo, se puede, sin problema,
Y bueno, aparte yo creo que si lo has escuchado, muchas veces quien tiene cáncer y tenemos que sacrificar su tejido glandular, su glándula mamaria, podemos sustituir su glándula mamaria para que siga teniendo sus senos con implantes. Okay. Es una de las diferentes opciones de reconstrucción mamaria, poner implantes mamarios, y pues si tuvo cáncer, si tuviera riesgo no los usaríamos, la verdad. Entonces sí es muy seguro, sí se puede. Okay. Se puede. ¿Y los implantes causan cáncer? No, es uno de los mitos, es un mito. Hay muchos mitos alrededor de esto. Okay. Son pocas los factores así que ya estén demostrados como causa directa de cáncer de mama. Prácticamente no. Yo creo que es más fácil. Vaya, hay factores de riesgo, pero el principal es ser mujer y una mujer sana, de hecho. Okay. No es una enfermedad que le dé así a la típica paciente, a lo mejor enfermita, diabética, hipertensa. Le da a muchas mujeres que llegan y casi que en la consulta se están jactando de su buen estado de salud. Esas las que les suele dar el cáncer. Okay. Y por ejemplo, yo he escuchado que dicen, no, es que como mi mamá o no tengo familiares no han tenido cáncer, pues yo no tengo cáncer. ¿Cuáles son los factores que determinan que una persona vaya a tener cáncer de mama? Oye, qué buena pregunta, porque muchas veces nos lo comentan las pacientes, doctor, pues yo vengo porque me dijeron, pero yo no tengo a nadie en mi familia. O muchas mujeres deben pensar eso, yo no tengo a nadie, no me va a dar. El 90% de los cánceres de mama, las pacientes debutaron en su familia, no tienen familiares con antecedentes, no hay antecedentes. Okay. Entonces, de hecho así se le llama, el 90% de los cánceres de mama lo conocemos como cáncer de mama esporádico. Okay. Cáncer de mama hereditario, en que sí te pasaron un gen, una mutación que tienes un riesgo elevado, como Angelina Jolie, que todos sabemos a lo mejor esa historia de Angelina Jolie. Angelina Jolie, esta actriz, se retiró sus glándulas mamarias sin tener cáncer porque ella portaba un gen que le confería una posibilidad muy alta de que le diera cáncer. Okay. Pero alta, de 80-90% de posibilidades, no, pues me los quito. Okay. Pero repito, esos casos como el de ella son la minoría. Muchas veces me preguntan, bueno, entonces ¿por qué preguntan siempre de los antecedentes, doctor? Bueno, es importante. A veces nos toca ver, eventualmente hay alguna paciente que, caray, si tiene su mamá tuvo, su hermana tuvo, su tía tuvo, pues bueno, a lo mejor ella puede tener un riesgo genético. Okay. Y entonces nosotros pudiéramos mandarla con algún asesor genético Okay. para ver si es candidata a hacer esa prueba que se hizo a Angelina Jolie. Okay. Pero repito, la gran mayoría, el factor principal de riesgo es ser una mujer sana. A partir de los 25 años en adelante, yo creo que el riesgo va incrementándose. Ahorita vemos mucho en México, entre 35 y 45 años, hay mucha gente ya joven con cáncer de mama sin tener este factor genético. Y bueno, la verdad el pico de incidencia como quiera es arriba de los 50, ya en los 55, 65 años. Pero prácticamente toda mujer debiera de tener la cultura de irse a revisar. No respeta edad. Y repito, es de personas sanas. Factores de riesgo sí hay, que incrementan un poquito. ¿Cómo puedes decirlos? Sí, claro. Por ejemplo, es muy notorio. Tenemos mucho cáncer de mama aquí en el norte del país comparado con el sur. Ajá. ¿Qué hay de diferente? Bueno, aquí se tiene aquí hay mucha mujer trabajadora, tiene pocos hijos, no da mucho seno materno. Y en el sur todavía se tienen muchos hijos y dan mucho seno materno. Esos son factores que son diferentes y vemos las tasas de incidencia son diferentes. Para fines prácticos, el no tener hijos es un factor de riesgo, o el tener el primer hijo después de los 30 años. El tener el ciclo menstrual muy chiquititas es un factor de riesgo, porque el cáncer de mama sí tiene mucho que ver con la cuestión hormonal, este ciclo hormonal, el recambio de células mensual. También sucede algo parecido en los senos. Entonces, si inician muy chiquitas con su ciclo menstrual, si terminan muy grandes con su ciclo menstrual, es otro factor de riesgo. No tener hijos, no dar leche, menopausia que llegue ya después de los 50 años, 55 y así. La verdad es que qué padre, ya se siente que está muy sana y sigue joven, pero tiene riesgo alto de cáncer. Son factores de riesgo, pero ninguno son determinantes para que den. No es como que yo no tengo hijos, me va a dar. Pues no, pero sí son factores que conocemos que influyen. A fin de cuentas sabemos que igual el 70% de las veces ningún factor ella tiene, salvo el que siempre, pues son mujeres y mujeres sanas, y es a las que les suele suceder. Entonces, pues no hay mucho que se pase, ni modo que les diga que se pongan a tener muchos hijos, pero sí se puede a lo mejor mejorar un poquito la lactancia, es una medida que puede ayudar, pero en general son factores no modificables. ¿Y se puede prevenir? No, yo a veces lo veo mal, nos invitan a dar pláticas o así, prevención del cáncer de mama, ponen. A la que le va a tocar, le va a tocar. Si ya trae el boletito comprado a alguien, pues tarde que temprano se va a manifestar.
La única manera de prevenirlo sería en esa paciente que sabemos que tiene riesgo alto porque tuvo su mamá joven antes de los 40, le hicimos una prueba genética y pues tiene la posibilidad, porque trae esa mutación genética, lo puedo prevenir retirándole sus glándulas mamarias de manera profiláctica, preventiva. Pero la verdad eso pues no está, solamente está indicado en quien le demuestras, como Angelina Jolie, que sí tiene la mutación genética. De otra manera es hacer estudios de vigilancia. Quien tiene un riesgo mayor, podemos hacer vigilancia estrecha de manera semestral, y quien no tiene realmente un riesgo así bien claro, pues la podemos vigilar de forma anual. A partir de los 35 nosotros recomendamos de forma anual que ya se chequen. Las jovencitas nosotros recomendamos cada 5 años, a los 20, 25, 30. Si todo está bien, pues hasta los 35 se pueden venir a revisar. Y si vemos cánceres en jóvenes, yo diría que yo por año me toca alrededor de 10 pacientes menores de 30 años con cáncer. Y de 30 hacia arriba, no, ya vemos todo el tiempo muchas. ¿A los hombres les puede dar cáncer? A los hombres se puede dar cáncer de mama, sí, pero es muy poco frecuente. De todos los cánceres de mama que hay, menos del 1% le puede suceder a hombres. Yo convivo con muchos médicos que nos dedicamos nada más al cáncer de mama, y la verdad es que he escuchado a lo mejor 1 o 2 casos. A mí me ha tocado un caso el año pasado, un joven de 42 años, cáncer de mama. Pero la verdad que lo hemos preguntado, platicado, pues sí es muy poquita la incidencia. De igual manera, como quiera, se hacen los mismos estudios. Si alguien tiene una bolita, un hombre, un área dolorosa, hay que acudir con el especialista, el mastólogo. Perfecto. Ok, doctor. Y vamos a hacer una pregunta. Claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí, duda. ¿Qué es más común? ¿Por qué es más común esta enfermedad? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que provoca? Porque cada día hay más casos. Así es. Aparte de la revisión, ¿hay alguna otra manera de prevenirlo? No se puede prevenir el cáncer de mama. ¿Y por qué es tan frecuente? De verdad que sí es la enfermedad más frecuente por mucho. Hablando de cánceres, se lleva a todos, pero mucho. Las tasas de incidencia son mucho mayores. Bueno, en segundo lugar está el cáncer cervicuterino. Antes había mucho cáncer cervicuterino, pero gracias al Papa Nicolau pues ya no. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué hay más? Lo único que sabemos es que por alguna razón en la glándula mamaria, mira, todos los días producimos células cancerosas en nuestro cuerpo, todos los días, porque están en constante división celular, nos estamos recambiando las células. Y por alguna razón se sabe que igual cuando se reproducen las celulitas en los senos, al dividirse, y algunas son diferentes, como si el cuerpo no se diera tan fácil cuenta de que están diferentes. Y por eso es que empieza a crecer el tumorcito. A lo mejor tal vez es más fácil que en otras partes si se dé cuenta que el sistema inmunológico lo destruye, y en la mama no. De verdad que son teorías que existen, pero sí, por mucho es el cáncer más frecuente. Entonces, si alguien se ha de revisar algún tipo de cáncer, es del cáncer mamario, los estudios de detección oportuna de cáncer de mama, porque, pues ahorita lo mencioné, 1 de cada 6 aquí en Nuevo León, imagínate, es muy alto. Sí, es muy alto. La incidencia. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No, pues están todas muy atentas nada más. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Yo dirijo una clínica de mama ahí en Cristus Muguerza Conchita. Yo creo que es el lugar en donde más tiempo estoy. Y bueno, la verdad es que pueden por ahí consultar, por ejemplo, en Instagram, drhomero.lozano. Ahí vienen los datos de los consultorios, para agendar su cita. ¿Qué más? Pues bueno, les puedo pasar el teléfono, 8122-8130. Siempre pueden mandar correo, y también podemos a través de un correo pues resolver sus dudas. WhatsApp igual, no es el número de WhatsApp porque tenemos una línea especial para dudas y para agenda, pero Cristus Muguerza Conchita, clínica de mama, 8122-8130. Ahí pueden agendar sus citas. Si tienen dudas, pues ahí para que nos vayan a visitar. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por conectarse con nosotros, y yo como quiera voy a poner aquí en un post todas las el teléfono y la dirección donde pueden estar con hacer cita con el doctor. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy bien, gracias a ti.